El estructuralismo, como corriente, se formó en Francia a mediados de los años 50. Los estructuralistas comenzaron combinando el modelo teórico explicativo de la realidad, o mejor conocido como el marxismo, también tiene elementos del psicoanálisis, pero de la corriente que se ve más influenciada es la del positivismo. El positivismo es el pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Elena Beristain dijo que la corriente estructuralista, en un primer momento, dedicó a la literatura numerosos y fructíferos esfuerzos que permitieron observar por primera vez, de manera sistemática y con profundidad y detalle, los diversos fenómenos en que consideramos que se plasma el arte literario. Ferdinand de Saussure y Claude Lévi-Strauss fueron algunos de los grandes representantes del estructuralismo. Este último publicó en el Journal of American Folklore un artículo llamado El estudio estructural del mito, en el que afirma que el mito, como el resto del lenguaje, está formado por unidades constituyentes que deben ser identificadas, aisladas y relacionadas con una amplia red de significados. Entre los principales teóricos del movimiento estructuralista destacan Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser, entre otros. Roland Barthes define el estructuralismo, o mejor dicho, piensa que el único objetivo que tiene la actividad estructuralista es reconstruir un objeto, de modo que en esta reconstrucción se manifiesten las reglas de funcionamiento, las funciones, de este objeto. La estructura es pues en el fondo un simulacro del objeto, pero un simulacro dirigido, interesado, puesto que el objeto imitado hace aparecer algo que permanecía invisible, o, si se prefiere así, ininteligible en el objeto natural. El hombre estructural toma lo real, lo descompone y luego vuelve a recomponerlo. Pues entre los dos objetos o los dos tiempos de la actividad estructuralista, se produce algo nuevo, y esto nuevo es nada menos que lo inteligible general. El simulacro es el intelecto añadido al objeto, y esta adición tiene un valor antropológico, porque es el hombre mismo, su historia, su situación, su libertad y la resistencia misma que la naturaleza opone a su espíritu. Barthes pone en entredicho la labor del estructuralista con la imitación. En este aspecto analógicamente compara el estructuralismo científico con la literatura. Textualmente dice: ambos proceden de una mímesis fundada no en la analogía de las sustancias, como en el arte llamado realista, sino en la de las funciones, que Lévi-Strauss llama homología. Cuando Trubetskoy reconstruye el objeto fonético bajo la forma de un sistema de variaciones, cuando Prop construye un cuento popular creado por estructuración de todos los cuentos eslavos que previamente ha descompuesto, cuando Claude Lévi-Strauss reencuentra el funcionamiento homológico de lo imaginario totémico, distinto de lo que hacen Mondrian, Boulez o Butor cuando ensamblan un determinado objeto, que se llamará precisamente composición, la naturaleza del objeto copiado no es lo que define un arte, sino lo que el hombre le añade al reconstruirlo. La técnica es el ser mismo de toda creación. O sea, que el estructuralismo existe de un modo distintivo, en relación a otros modos de análisis o de creación, en la medida en que los fines de la actividad estructuralista se encuentran indisolublemente ligados a una técnica determinada. Se recompone un objeto para hacer aparecer funciones, y, por decirlo así, es el camino el que hace la obra. Barthes explica la actividad estructuralista como dos operaciones típicas de recorte y ensamblaje. Recortar el primer objeto, el que se da a la actividad de simulacro equivalente a encontrar en él fragmentos móviles cuya situación diferencial engendra un determinado sentido. El fragmento en sí carece de sentido, pero es tal que la menor variación aportada a su configuración produce un cambio del conjunto. Todas estas unidades, sea cual sea su estructura íntima y su extensión, muy diferentes según los casos, solo tienen existencia significativa por sus fronteras, las que les separan de las otras unidades actuales del discurso, pero ese es un problema de ensamblaje, y también las que les distinguen de otras unidades virtuales, con las que forman una determinada clase que los lingüistas llaman paradigma. El paradigma es una reserva, tan limitada como sea posible, de objetos, de unidades, fuera de la cual se llama, por un acto de cita, al objeto o unidad que se quiere dotar de un sentido actual. Lo que caracteriza al objeto paradigmático es que, respecto a los demás objetos de su clase, está en una cierta relación de afinidad y de desemejanza. Dos unidades del mismo paradigma deben parecerse un poco para que la diferencia que las separa tenga la evidencia de un resplandor. Es preciso que S y Z tengan a un tiempo un rasgo común y un rasgo distintivo. Una vez propuestas las unidades, el hombre estructural debe descubrirles o fijarles reglas de asociación. Esta es la actividad del ensamblaje, los lingüistas llaman a estas reglas de combinación, formas.
La forma, es lo que permite a la contigüidad de las unidades no aparecer como un puro efecto del azar. El simulacro así edificado no devuelve el mundo tal como lo ha tomado, y la importancia del estructuralismo reside ahí. En primer lugar, manifiesta una categoría nueva del objeto, que no es ni lo real ni lo racional, sino lo funcional, vinculándose así a todo un complejo científico que se está desarrollando en torno a investigaciones sobre la información. En segundo lugar y sobre todo, saca a plena luz el proceso propiamente humano por el cual los hombres dan sentido a las cosas. Como conclusión, el estructuralismo es una corriente heterogénea que en sus inicios emerge como una metodología científica que pretendía obtener teorías objetivas y verificables. En esta el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de su entorno cultural, a ser objeto. Los estructuralistas tienden a estudiar al ser humano desde fuera, como a cualquier fenómeno natural, y no desde dentro, como se estudian los contenidos de conciencia. Estos estudiosos rechazan las ideas de subjetivismo, historicismo y humanismo, que son el núcleo central de las interpretaciones de la fenomenología y del existencialismo. Esto sería todo, gracias por su atención.